Pirineos desde el aire. El Pico Auñamendi nos marca la entrada al Pirineo navarro. Un magnífico conjunto de valles más altos y agrestes en la zona que limita con Aragón y que a medida que nos acercamos al mar nos ofrecen un aspecto mucho más suave. En estos valles levantamos hoy el vuelo. La Foz de Lumbier es el desfiladero más espectacular de Navarra, excavado con la paciencia de millones de años por el Irati, el tercer río navarro más caudaloso. Fue declarado reserva natural en 1987 a fin de preservar su flora y la gran colonia de aves rapaces que anidan en sus paredes de piedra calcárea. La parte central de la Foz de Lumbier tiene más de 1,5 kilómetros de ancho y las paredes llegan a alcanzar unos 150 metros de altura. Por este territorio circulaba el tren que unía Pamplona, la capital navarra, y la población de Sangüesa. Fue el primer tren eléctrico de todo el Estado español. Se puso en marcha en 1911 y circuló hasta 1955. La espesa vegetación convive con la belleza áspera de la roca. Este espacio natural de la Sierra del Eire es un regalo para la vista y también para el oído, porque se puede oír el murmullo de las aves que sobrevuelan una y otra vez el desfiladero como si lo vigilaran celosamente. El buitre leonado ejerce aquí su soberanía indiscutible. Cerca de una 50 de parejas han hecho de este paraje su lugar de residencia. Muy cerca, la Foz de Benassa, más desconocida y estrecha, es también muy impresionante. Llegamos a Burgui, en la entrada del Valle de Roncal. Es un pueblo de gran tradición almadiera. Por muchos ríos de los Pirineos, los almadieros transportaban maderas aguas abajo hasta las ciudades. Sin embargo, hacia los años 60 del siglo pasado, este oficio pirenaico se perdió definitivamente. Remontamos este valle nororiental de Navarra hasta descubrir la población que le da nombre: Roncal. La iglesia de estilo gótico tardío dedicada a San Esteban domina el pueblo, donde nació y está enterrado el tenor Julián Gayarre, una figura mundial de la lírica del siglo XIX que falleció en 1890. La carretera se estrecha y el paisaje se vuelve cada vez más verde. Isaba es el pueblo con más habitantes del valle. Tiene muchas casas señoriales y una iglesia dedicada a San Cipriano, que había sido una fortaleza. El pueblo, tal vez porque está cercano a la frontera, tiene un cierto aire afrancesado. La explotación forestal y la ganadería siguen siendo el medio de vida para muchos habitantes de estas tierras. Pero en los últimos años, el turismo se ha convertido también en una fuente importante de ingresos para el Valle de Roncal. Atraídos por unas tradiciones ancestrales que aquí todavía perviven, por una gastronomía sabrosa y sobre todo por la posibilidad de disfrutar de la naturaleza en estado puro, los visitantes se multiplican. Para mucha gente, Ochagavía, situado en la cabeza del valle de Salazar, es uno de los pueblos más bellos de Navarra. Además de la arquitectura típicamente pirenaica, con casas de piedra con tejados muy inclinados a 2 o 4 aguas, el pueblo conserva también un importante legado medieval. Vigilando desde las alturas, la ermita románica de Nuestra Señora de Mosquilda emerge de entre el verde intenso como una joya integrada en el paisaje. Como en muchos de estos templos, la leyenda asegura que su historia empezó cuando un pastor encontró en la montaña la imagen de una virgen. Históricamente, estos terrenos de pasto han sido compartidos por ganaderos navarros y franceses, pero a veces se han producido terribles enfrentamientos como el que en el siglo XIV causó más de 300 muertos. El puerto de Hernaz es el paso fronterizo navarro de mayor altura. Se conoce también como Piedra de San Martín, porque en este puerto se fijó una pequeña piedra dedicada a este santo que simboliza la unión entre las dos vertientes. Hasta hace pocos años, del lado navarro subían cada verano cerca de 200.000 cabezas de ganado para aprovechar el agua y los pastos de estos territorios de alta montaña, dominados por picos como el de Arlás.
Desde la cumbre del Arlás se tiene una buena vista de uno de los paisajes más curiosos de los Pirineos, el macizo de Larra. Es una enorme zona kárstica que el agua ha erosionado formando gran cantidad de grietas y simas. En invierno se convierte en un terreno lleno de peligros, porque la nieve cubre los huecos y los hace invisibles. Bajo esta especie de queso gruyère natural se esconden maravillas como la cima de San Martín, una de las más profundas del mundo, que se adentra 1,5 kilómetros en la tierra. Estas montañas, con el pico Auñamendi al frente, son casi el último paisaje de alta montaña de los Pirineos. Todavía queda un buen trozo de cordillera hasta llegar al océano, y terrenos abruptos donde la nieve hace siempre acto de presencia en invierno, pero poco a poco los Pirineos van perdiendo altura. Muy cerca del macizo de Larra, en el lado francés, la naturaleza nos reserva una nueva sorpresa. La erosión del agua ha hecho otro trabajo prodigioso: las gargantas de Cacueta, uno de los rincones más salvajes de todos los Pirineos. Es un desfiladero de unos cuantos centenares de metros que cautiva a quien se le acerca. Pocos kilómetros más allá, después de disfrutar de todos los tonos posibles de verde, llegamos a otra garganta espectacular, la de Olzarte. Poco a poco, el paisaje se va cerrando. El puente colgante de Olzarte es una atracción única. Se construyó en 1920 para poder sacar la madera del bosque sin tener que dar rodeos. Hoy es un magnífico reclamo turístico. Solo tiene un pequeño inconveniente: no es demasiado recomendable para quien tenga vértigo. Volvemos a territorio navarro por el pueblo de Larraún, a menudo lugar de paso de los peregrinos del Camino de Santiago. Durante mucho tiempo, la iglesia sirvió de albergue para acogerlos. A estos centros de acogida se les llamaba hospitales, y se encontraban diseminados por todos los Pirineos. De Larraún sale una carretera que vuelve a Navarra por un puerto que, según los entendidos en ciclismo, es de una gran dureza. También es un buen punto de aproximación al pico de Ori, que tiene el privilegio de ser el primero que supera los 2000 metros entrando desde el Atlántico. Esta montaña, que se alza solitaria, es la puerta de entrada occidental de los Pirineos. El Ori, que en verano cambia la nieve por un magnífico tapizado verde, es muy querido por los navarros y por los vascos. Dice la creencia popular que en su punto más alto vivía la mítica Mari, la diosa vasca que sobrevuela las montañas impartiendo justicia y llevando la tormenta y el pedrisco a quien se los merece. Mientras tanto, otros seres mitológicos, los vasajaunes, los señores de los bosques, habitaban unos metros más abajo. Un viejo refrán de la gente de estas tierras dice que el pájaro del Ori es feliz en el Ori. El Ori es también la montaña que tiene a sus pies el bosque de Irati, un inmenso pulmón verde. Es un bosque que se extiende a ambos lados de la cordillera, una reserva boscosa de primer orden, el último punto occidental donde abunda el abeto, y también uno de los hayedos más impresionantes del continente europeo. Irati es el corazón de la Navarra más húmeda, un espacio único, lleno de parajes vírgenes. Es como un gigantesco bosque encantado que luce todos los colores de la paleta según la época del año. Visitar la selva de Irati es como hacer marcha atrás en el tiempo y descubrir cómo eran los bosques pirenaicos antes de que las talas masivas cambiaran la fisonomía de muchos de ellos. Desde el aire se contempla una frondosidad compacta, prácticamente impenetrable. Tomamos altura para alcanzar la cima del Okabe, que conserva en su falda restos de monumentos funerarios prehistóricos que han contribuido a engrosar la mitología popular de la zona. Desde la cresta y la cima, las vistas de Irati siguen siendo colosales. Más abajo, el embalse de Irabia es una isla de agua en medio del enorme océano de árboles y vegetación. La presa se construyó en 1921 para regular el río Irati. El hombre oso, brujas sirenas de montaña que habitan en el interior del bosque e incluso el espíritu de la reina navarra Juana de Labrit, que murió envenenada en París en el siglo XVI y que se pasea en los días de viento y niebla por los que fueron sus dominios, son algunos de los ejemplos de cómo la mitología popular ha dejado volar la imaginación ante estos bosques densos e inquietantes.
Esperamos en vano que de repente se nos aparezca la figura de Basajaún, el señor del bosque. Según se explica, vive en los bosques y las cuevas más escondidos. Tiene aspecto humano y una larga cabellera, y su cuerpo está totalmente cubierto de pelo. Está considerado el protector de los rebaños. Las ovejas, cuando notan su presencia, hacen sonar sus cencerros, y cuando se avecina una tormenta o los lobos acechan, el Basajaún aúlla con fuerza para que los pastores recojan los rebaños. A cambio, y en señal de agradecimiento, recibe un trozo de pan que recoge cuando duermen los pastores. Los gentiles son otros seres mitológicos. Son gigantes que también viven en las montañas y tienen una fuerza descomunal. Su afición es lanzar piedras de una montaña a otra. La mitología vasca y navarra tiene los orígenes en la montaña desde tiempos ancestrales. Gigantes, hadas y duendes que viven en las profundidades de los bosques o de los ríos forman parte de un riquísimo patrimonio folclórico. Llegamos ahora a un lugar también mítico, pero que ha vivido episodios de la historia navarra muy reales: la Colegiata de Roncesvalles. Se construyó en el siglo XIII para dar cobijo y atender espiritualmente a la gran cantidad de peregrinos que cruzaban por este punto los Pirineos camino de Santiago de Compostela. La Colegiata es un bello conjunto gótico de inspiración francesa. Fue consagrada en tiempos de uno de los reyes navarros más importantes, Sancho el Fuerte, que está enterrado aquí. Desde siempre, Roncesvalles ha sido lugar de paso obligatorio para entrar en la península ibérica. Por Roncesvalles entraron sucesivamente los celtas, los bárbaros o los godos. Y también las tropas del emperador Carlomagno, que en estos parajes sufrieron una gran derrota en la mítica batalla de Roncesvalles. Su ejército volvía de Zaragoza y fue víctima de una emboscada, según parece de tribus vascas y tal vez con connivencia musulmana. Se desconoce el lugar exacto donde tuvo lugar la batalla, pero lo cierto es que una gran cantidad de soldados de Carlomagno perdió la vida. Entre ellos su sobrino, el mítico guerrero Rolando, cuya vida y muerte inspiraron la canción de Rolando, seguramente la canción de gesta medieval más popular de Francia. Para los peregrinos o los arrieros que durante siglos lo han cruzado a pie o en mula, el camino del puerto de Ibañeta, que une Navarra con la antigua Aquitania, era muy duro. Hoy, una carretera permite transitar con toda comodidad, pero la belleza del paisaje sí que sigue intacta. Entramos ahora en el País Vasco francés, expresión que se utiliza para denominar la parte vasca del departamento francés de los Pirineos Atlánticos. Mauleón es una bonita villa situada en el País Vasco francés. El castillo que domina la población es incluso más antiguo que esta. Es una magnífica muestra de arquitectura medieval militar y en sus inicios era la residencia de los vizcondes de Zuberoa. Mauleón es la capital de la antigua provincia vasca de Zuberoa, hoy integrada en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos. Es el más pequeño de los 7 territorios vascos que algunos denominan como Euskal Herria. En Mauleón y sus alrededores, el francés es la lengua oficial, aunque mucha gente habla el gascón, y también la variante dialectal del euskera de la comarca. Mauleón es una villa señorial, con diversas casas-palacio construidas durante la Edad Media. Desde tiempos antiguos, ha sido también un importante centro de producción de alpargatas, un calzado de lona y suela de esparto que parece ser originario de los Pirineos. Llegamos a Ostabat, un pueblecito que durante muchos siglos era punto de encuentro de las diferentes rutas que seguían los peregrinos que hacían el camino de Santiago por Francia. Aquí descansaban durante 2 o 3 días. Ostabat disponía de un albergue y una capilla románica donde atender a los peregrinos, que después emprendían la dura y peligrosa subida de la cordillera pirenaica para llegar a Roncesvalles. La
Acarra es un pueblecito de postal donde viven poco más de un centenar de personas. Al lado del núcleo encontramos un espléndido castillo, una pequeña joya arquitectónica medieval. Navarra fue, junto con el Reino de Aragón y los condados catalanes, uno de los núcleos pirenaicos donde resistió el cristianismo ante la dominación islámica de la península ibérica. En el 810, Navarra se libera definitivamente del dominio del Imperio carolingio y se convierte en un reino independiente. Durante un par de siglos, el reino navarro vivirá una etapa esplendorosa con la anexión de numerosos territorios, incluidas tierras aragonesas. Más tarde, el reino entrará en declive a medida que los reinos de Castilla y Aragón ganan poder y territorios. Tras la muerte sin descendencia de Sancho VII el Fuerte en 1234, los reyes de Navarra serán de procedencia francesa durante casi 3 siglos. En 1512, después de largos conflictos armados y gracias al matrimonio de Fernando el Católico con Germana de Foix, la parte sur del reino se incorporará a la corona de Aragón. La parte norte, la Baja Navarra, quedará como reino independiente hasta que tiempo después será anexionada a Francia. Repasada a grandes rasgos la historia navarra, llegamos justamente a San Juan de Piedepuerto, la capital del antiguo territorio de la Baja Navarra. La ciudadela domina el pueblo desde una colina. San Juan es la última población francesa por donde pasa el Camino de Santiago antes de entrar en territorio español. Tiene diversas edificaciones nobles, la mayoría de los siglos XVII y XVIII, y un interesante centro amurallado, con la iglesia de Nuestra Señora al lado del río, que tiene más aspecto de fortaleza militar que de templo religioso. Fuera del barrio antiguo destaca la ermita de Santa Eulalia. Cuando dejaban la protección de una villa importante como San Juan de Piedepuerto, los viajeros y los peregrinos se adentraban en un terreno peligroso. Muchos morían o quedaban gravemente heridos durante la travesía de la cordillera pirenaica. Algunos se despeñaban, o eran atacados por bandoleros o lobos hambrientos, o simplemente se ponían enfermos. Por ello, adentrarse en las montañas no era muy recomendable. Se acostumbraba a organizar grandes grupos dirigidos por guías, excepto si los viajeros conocían muy bien el territorio o eran muy osados y decidían arriesgarse. Enfilamos el camino del puerto de Izpegui, paso fronterizo entre tierras francesas y navarras. Las vistas desde este puerto son extraordinarias. Vale la pena tomar altura hasta tocar las crestas de Iparla, que aunque no son demasiado altas, poseen una gran belleza. Este pequeño macizo conserva bastantes vestigios de los primeros habitantes de estas zonas, que eran capaces de extraer hierro y cobre de estas montañas para construir sus herramientas. La altura de los Pirineos ha disminuido mucho. A partir de aquí, los 1000 metros son ya un objetivo inalcanzable para estas montañas, que compensan la falta de altura con un paisaje magnífico. Un pico accesible es el Arzamendi, que es un gran mirador. En días muy claros casi se distingue el mar, un mar que hace unos 400 kilómetros que no vemos y que ya empezamos a oler. Un rápido descenso nos lleva hasta Camboles-Vans, famoso por sus aguas termales. En esta localidad falleció en 1909 el famoso compositor Isaac Albéniz. Curiosamente, había nacido 49 años antes justo en la otra punta de los Pirineos, en Camprodón, casi el extremo más oriental de la cordillera. Sobrevolamos la región francesa de Labord, una de las 3 que componen Iparralde, que es como se llama en euskera el País Vasco francés, un territorio donde el verde predomina, donde el agua abunda y donde la presencia del hombre encaja armoniosamente con el paisaje.
Llegar a la costa atlántica, a sus bonitas poblaciones y a los últimos montes pirenaicos ya es solo cuestión de minutos. A medio camino entre el litoral de Guipúzcoa y las tierras navarras interiores, la Sierra de Aralar ha sido siempre un cruce de caminos frecuentado por pastores, contrabandistas y peregrinos. En la sierra destaca el monasterio de San Miguel. El santuario se construyó sobre un primitivo templo prerrománico del siglo IX, en el mismo lugar donde, según afirma la leyenda, se apareció el arcángel San Miguel. Una tercera parte de la Sierra de Aralar pertenece a Guipúzcoa y el resto a Navarra. Nos acercamos al Chindoki, el pico más atractivo de este parque natural y una de las montañas vascas más conocidas. Es un enorme monolito rocoso que atrae las miradas desde kilómetros de distancia. Aunque no es muy alto, es un pico frecuentado por muchos montañeros que al conquistarlo pueden comprobar con sus propios ojos por qué se le llama Balcón de Guipúzcoa. El hombre ha habitado estas tierras desde tiempos muy remotos. Los monumentos megalíticos como dólmenes y menires que se encuentran en la Sierra de Aralar son un magnífico testimonio de la prehistoria vasca. Hoy, más de 5000 años después, el hombre deja otros signos de su presencia en la montaña. Nos acercamos a una zona exuberante, el señorío de Bertiz. Las condiciones climáticas son idóneas para que abunde la vegetación. Llueve mucho y las heladas no son frecuentes. En esta región, el río Baztán cambia de nombre y se convierte en el Bidasoa. El señorío, que se creó en el siglo XIV, es hoy un magnífico parque natural. En un pequeño rincón del parque se encuentra un jardín botánico con especies vegetales procedentes de todo el mundo. Pero es el haya la especie reina de este territorio de bosque típicamente atlántico. A principios del siglo XX, el último propietario privado del señorío mandó construir en la cumbre del pico Aizkolegi un palacete modernista que hoy se encuentra medio abandonado. Solo visitantes esporádicos se acercan a disfrutar de la vista que desde aquí se contempla. Dejamos atrás este tesoro natural y avanzamos hacia el reino de las brujas. El pueblo de Zugarramurdi se hizo muy popular porque, según se cuenta, en unas cuevas de su término se celebraban aquelarres. No se sabe realmente si había brujas, pero lo cierto es que en 1610 la Inquisición arrestó a 40 mujeres del pueblo, de las cuales 12 fueron quemadas en la hoguera acusadas de brujería. Llegamos a Sara, un bonito pueblo donde abundan los caseríos, las tradicionales construcciones rurales de las tierras vascas que aparecen a finales del siglo XV y se diseminan por todo el país. Muy cerca, en el puerto de San Ignacio, se puede tomar un pequeño tren turístico inaugurado en 1923 y que sube hasta el pico Larrún. A los pies de esta montaña encontramos un cromlech, un monumento funerario prehistórico formado por un círculo de piedras clavadas en el suelo, dentro del que se enterraba a los muertos. Desde el aire se distingue la curiosa y perfecta silueta de estos restos megalíticos. El tren continúa voluntarioso su ascenso a 8 km por hora. Montar en él es como retroceder en el tiempo y olvidarse de que ya existen los trenes de alta velocidad. El tren llega hasta la cumbre del Larrún, el primero o el último pico importante de los Pirineos, según desde donde se mire. El Larrún es una montaña con historia, lugar de paso estratégico de las tropas francesas de Napoleón y también de las inglesas del Duque de Wellington durante la Guerra de la Independencia. Llegamos a Irún, la ciudad más importante de Guipúzcoa después de San Sebastián. Su historia se remonta a la época de los romanos y hoy es, junto con la Junquera, el paso fronterizo más importante de los Pirineos. En esta importante ciudad desemboca el río Bidasoa, frontera natural entre tierras francesas y vascas. En la isla de los Faisanes, un islote fluvial que curiosamente pertenece 6 meses a Francia y 6 meses a España, se firmó en 1659 el Tratado de los Pirineos. Un monolito conmemora este acuerdo.
En San Juan de Luz llegamos a la línea de la costa atlántica. Hoy es una población muy turística, aunque antiguamente era sobre todo una villa marinera. De aquí zarpaban en el siglo XVI los barcos que iban a pescar bacalao a las aguas de Terranova. Un siglo más tarde recibió el sobrenombre de Ciudad de los Corsarios, por ser uno de los principales puertos donde se refugiaban los bandoleros del océano. En 1680, un brutal seísmo submarino destruyó casi totalmente San Juan de Luz, que tuvo que edificarse de nuevo. Recorriendo la costa llegamos de nuevo a territorio vasco. Hondarribia es el punto final de la travesía integral de los Pirineos. Es una ciudad con mucho encanto, llena de lugares bonitos. Por ejemplo, el santuario de la Virgen Negra de Guadalupe, la patrona de Hondarribia, que domina la ciudad desde una posición de privilegio, el monte Jaizkibel. O el fuerte semienterrado de Guadalupe, que nos recuerda que desde épocas medievales esta era una villa estratégica y muy militarizada. El castillo de Carlos V y la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción y del Manzano, en el núcleo antiguo, son otros puntos de interés. La costa de Hondarribia marca el punto más occidental de la cordillera. Estamos a más de 400 kilómetros del punto más oriental, el Cabo de Creus. Finalmente los Pirineos se inclinan, se rinden y se sumergen en las aguas atlánticas, como si después de haberse alzado majestuosos hasta tocar las nubes, ahora solo quisieran reposar plácidamente en el fondo del océano.